Muy buenos días, el día de hoy les voy a explicar el método histórico evolutivo de Saleiges por Alejandro Cuartos Martínez. El método evolutivo de Saleiges, desarrollado por la jurisprudencia francesa René Saleiges, nos ofrece una perspectiva única para comprender el derecho. Este método se centra en la evolución histórica de las instituciones jurídicas, buscando comprender cómo las leyes y los conceptos jurídicos y las instituciones legales se han transformado a lo largo del tiempo. ¿Qué es el método histórico evolutivo? Este se divide en tres pilares. La historicidad del derecho. El derecho no es estático, sino dinámico. Se adapta a las circunstancias cambiantes de la sociedad. Este también es evolutivo. La evolución del derecho. Las instituciones jurídicas no surgen de la nada, sino que son el resultado de un proceso de transformación gradual y la influencia de factores externos. El derecho está estrechamente vinculado con otros derechos de la vida social, como la economía, la política, la cultura. ¿Cómo funciona el método histórico evolutivo? El origen, la evolución y el contexto social. El origen, investigar cómo surgió la institución, las necesidades sociales que la originan y las constituciones históricas de su desarrollo. 2. La evolución, seguir la trayectoria de la institución identificada por los cambios y las causas de estos cambios. Y 3. El contexto social, que sería entender cómo la institución se relaciona con otros aspectos de la sociedad, como la economía, la política y la cultura. Un ejemplo de la evolución del concepto de propiedad podría ser la antigüedad. La propiedad de la tierra estaba estrechamente ligada a la supervivencia y a la organización social de las comunidades. 2. El feudalismo. El concepto de propiedad se transforma dando lugar a una jerarquía de derechos sobre la tierra. Y 3. Otro ejemplo vendría siendo la modernidad. El concepto de propiedad se ha vuelto más complejo, incluyendo la propiedad de bienes materiales, derechos intelectuales y otros activos intangibles. La importancia del método histórico evolutivo es la interpretación de normas, la predicción de futuros desarrollos y la evolución eficacia. La interpretación de normas sería conocer el origen y la evolución de una norma que nos permite comprender mejor su significado y función social, la predicción de futuros y desarrollos. Bueno, de predicciones y desarrollos, identificar las tendencias históricas que nos permiten anticipar los posibles cambios en el derecho y la evaluación eficacia. Analizar la historia en una institución que permite evaluar si cumple su función social y si se necesita una reforma. Los elementos claves del método histórico evolutivo de Saleiges, una inmersión mucho más profunda al respecto, vendría siendo la historia del derecho. El derecho no surge de la nada, sino que es un producto de un proceso histórico. 2. La interrelación del derecho y sociedad. Esta vendría siendo: el derecho no es ajeno a la sociedad, sino que está inmediatamente ligado a ella y responde a sus necesidades. Y 3. La importancia del contexto. Para entender una norma jurídica es fundamental analizar el contexto histórico, social, cultural en el que surgió. Un ejemplo de esto pues vendría siendo el Código Civil actual colombiano, el artículo 696 o 697 que nos plantea el artículo de las palomas. Si bien este nos habla más bien de un artículo donde si tú tienes tu propia paloma y tú la cuidas bien, pero otra persona, por así decirlo, la intenta seducir para que se vaya donde él,
tendrá que devolverlo, pero si la paloma se va sin, sin que otra persona haga algo, ahí se dispondrá que la otra paloma podrá ser libre de la otra pez, tendrá total plenitud para esta. Esto fue un contexto del código de cuando antes era muy antiguo, era un artículo viejísimo, y ese vendría siendo el contexto histórico. La aplicación de prácticas en el método. Entonces, por ejemplo, la interpretación jurídica. Los jueces pueden utilizar este método para comprender el sentido original de una norma y aplicarla de manera coherente con su finalidad. La legislación. Los legisladores pueden aprovechar este enfoque para diseñar leyes que sean más adecuadas a las necesidades actuales de la sociedad. Y la docencia. Transmitir a los estudiantes una visión más dinámica y contextualizada del derecho. Es decir, los profesores pueden utilizar este método para transmitir a sus estudiantes una visión más dinámica y más amplia del mismo derecho para que ellos se puedan hacer entender de una manera más clara y concisa. Los ejemplos concretos vendría siendo el derecho de familia. Observar cómo ha cambiado la concepción de la familia a lo largo de la historia y cómo el derecho ha respondido a estos cambios. El derecho penal. Comprender cómo ha evolucionado las nociones de delito, pena y cómo se han adaptado a las transformaciones sociales. Y, bueno, a poner un ejemplo con el derecho penal. Vendría siendo los diferentes tipos de, ¿cómo decirlo? Las diferentes de líneas filosóficas que se plantean en el derecho penal y cómo en estos momentos se podría decir que nuestro código penal actual viene de un ordenamiento jurídico francés y alemán, una unión de los dos, y cómo es que nuestros diferentes códigos han nacido de diferentes tipos, de diferentes partes, buscando, por así decirlo, una perfección en el mismo ordenamiento de este. Una pena para una persona depende mucho del lugar de donde estemos, y por ejemplo en nuestro contexto se puede castigar a una persona según nuestros estándares sociales. Y un último ejemplo concreto vendría siendo los derechos humanos. Apreciar cómo los derechos humanos han sido reconocidos y protegidos de manera gradual a lo largo del tiempo. Las limitaciones del método. Estas se dividen en dos: la subjetiva y la complejidad. La subjetiva, la interpretación histórica puede ser subjetiva, ya que diferentes historiadores pueden ofrecer diferentes perspectivas, y la complejidad. La historia del derecho es compleja y a menudo involucra múltiples factores interrelacionados, lo cual pueden dificultar su análisis. Ya sea, ¿a qué se refiere esto? Esto nos plantean que a pesar de que tengamos la historia, yo qué sé, un ejemplo, un autor que se llama Luis Fernando Alfonso, ejemplo, y este detalló cómo nació el derecho civil en los años 1800 en Francia. Y él no lo plantea, pero hay otro autor que se llama Tomás Albeiro y nos plantea cómo fue que nació de una manera completamente diferente el mismo derecho que está intentando exponer el otro autor. Entonces de aquí nace esa subjetividad que, al ser tan subjetivo, sería un problema bastante complejo. En conclusión, el método histórico evolutivo de Saleiges nos ofrece una herramienta invaluable para comprender la naturaleza dinámica del derecho y su relación con la sociedad. Al analizar la historia de las instituciones y normas jurídicas, podemos obtener una visión más profunda y completa del sistema jurídico y tomar decisiones más informadas. Sin más que decir, muchísimas gracias por su atención y muchas gracias, profe, por ver el video.